El tema que les presentaremos hoy es sobre el fanatismo religioso y fundamentalismo religioso. El grupo está formado por Paola Torres y mi persona, Sara Clevan. Iniciamos nuestra exposición con una frase de Voltaire que dice: "Es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran". A continuación hablaremos un poco sobre los orígenes. El fundamentalismo tiene su origen en una serie de panfletos publicados entre 1910 y 1915 en Estados Unidos, con el título Los Fundamentos, un testimonio de la verdad. Los panfletos escritos por pastores protestantes en Estados Unidos se repartían gratuitamente entre las iglesias y los seminarios en contra de la pérdida de la influencia de los principios evangélicos en América durante las primeras décadas del siglo XX. Fanatismo. El fanatismo proviene del latín fanum, templo, denominado a los secuaces de la diosa Cibeles, cuyas manifestaciones de culto eran excitantes y poco prudentes. Una exaltación del sentimiento que alcanzaba a llevar al individuo a excesos de distinto género, incluso al homicidio y al suicidio. Religión. El término religión deriva de la palabra latina religare, que significa unir, y en el caso religioso expresa el unir al creyente con Dios. Religión puede definirse como un conjunto de creencias, dogmas y prácticas relativas a lo que el individuo considera divino o sagrado. Podemos mencionar algunas religiones existentes en el mundo. Entre ellas tenemos el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, el hinduismo, el confucianismo, el taoísmo, entre otras. A continuación presentaremos lo que es la definición en sí de estos dos temas a tratar. El fanatismo religioso se manifiesta como una exaltación o entrega desmedida a una idea o a unas convicciones consideradas como absolutas y que hay que imponerlas a los demás por cualquier medio. ¿Cómo podemos identificar entonces a una persona fanática de una persona religiosa? Una persona religiosa ve la religión como un medio para conocer a Dios y creer en Él, mientras que la persona fanática ve la religión como algo incuestionable, como si Él mismo fuera Dios. El fundamentalismo religioso supone la aplicación literal de la doctrina contenida en los libros sagrados. No admite interpretaciones contextuales, actualizaciones o perspectivas modernas. A continuación, presentaremos lo que son las causas y consecuencias del fanatismo religioso. Las causas: falta de pensamiento crítico, deseo de imponer ideas o creencias propias, pensamiento dicotómico. ¿Qué es un pensamiento dicotómico? Las personas con este pensamiento construyen su realidad en base a categorías, lo que quiere decir que para ellas todo es blanco o todo es negro, o todo es bueno o todo es malo, o estás conmigo o estás en mi contra si lo aplicamos a lo que es la religión. ¿Cuáles son las consecuencias? La discriminación religiosa, actos terroristas, actos violentos y desobediencia a las leyes. Podemos tocar un punto aquí, que Voltaire en su tratado sobre la tolerancia lo define como una locura religiosa, sombría y cruel, una enfermedad que se contagia como la viruela. Las causas del fundamentalismo religioso: se encuentra la exclusión social, pobreza y desigualdad, uso de la religión por parte del Estado, falta de pensamiento crítico, idealización de la perfección de la religión. ¿Cuáles son las consecuencias del fundamentalismo religioso? Tendencia a dividir la realidad entre santos y pecadores, pérdida de criterio propio de la libertad y de la libertad personal, cometer actos violentos, cometer terrorismo, aceptar la opresión, aislamiento.
Todo lo que hemos mencionado nos llega a una sola conclusión, de que estas personas manipulan a aquellas personas que no poseen criterio propio. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para no poder caer en lo que son este tipo de actos? El de poder informarnos, el de poder estar dispuestos a decir no si algo no va de acuerdo a lo que yo considero que está bien. Entonces presentaremos a continuación lo que son los factores de riesgo. En el fanatismo religioso, el factor de riesgo está la edad, están los conflictos de identidad, la baja autoestima, la falta de autoconfianza y dependencia emocional. Sabemos que estos grupos son muy vulnerables. ¿Por qué? ¿Por qué la edad? Porque los jóvenes, y también podemos mencionar a algunos adultos, cuando no poseen un criterio propio, pueden caer fácilmente en lo que son estas redes, los conflictos de identidad. Sabemos que la juventud está en la edad crucial que ellos tienen, están en ese reconocerse, de identificarse, baja autoestima. Puede ser que esté pasando una situación muy difícil y puede caer fácilmente en lo que son estas redes. Tenemos al fundamentalismo religioso. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los pensamientos dogmáticos. Apego a la lectura literal, un problema bastante serio. Falta de autonomía y falta de curiosidad. Podemos destacar algo acá. La profesora mencionaba algo muy importante la clase antepasada, que a veces uno no lee la Biblia. Al uno no leer la Biblia y centrarse en lo que nos dicen los pastores o centrarnos en lo que nos dicen nuestros padres o nuestros familiares y no informarte lo que realmente dice la Biblia, nosotros caemos muy fácilmente. ¿Por qué? Porque no tenemos un criterio propio y volvemos a lo mismo, no cuestionamos. Ahora detallaremos algunos factores de protección del fanatismo y fundamentalismo religioso. Primeramente, es necesario que exista la tolerancia y el respeto para poder coexistir en un ambiente de paz con los demás y para evitar caer en cualquier tipo de discriminación. También es importante que exista un Estado laico. Un Estado laico es el que garantiza la libertad de creer en algo diferente a lo establecido y que exista una completa separación entre gobierno e iglesia. No privilegia a una iglesia determinada ni se discrimina a una religión ni a los creyentes. Al igual que en todo, la crianza juega un papel importante como factor de protección ante el fanatismo y fundamentalismo religioso. La crianza autoritativa es aquella en la que hay límite y normas establecidas y hay cabida para los sentimientos del infante. Asimismo, hay una libertad de expresión siempre y cuando exista el respeto. También es importante que haya una red de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante que cada individuo tenga un respaldo y personas a las que pueda acudir cuando necesite ayuda en las diferentes circunstancias de su vida. Además, el autoestima alta beneficia a el pensamiento propio y a evitar las influencias negativas de las demás personas. También es importante tener un pensamiento divergente. El pensamiento divergente incentiva la creatividad y el ingenio y complementa el pensamiento lógico. El pensamiento divergente transforma las dificultades en oportunidades para resolver ciertos problemas de manera creativa, es decir, rompe paradigmas y genera nuevas soluciones. Además, es importantísimo que el individuo posea una capacidad de análisis y autocrítica para no estar tan expuesto a las influencias negativas que lo puedan rodear. A continuación mencionaremos algunas maneras en las cuales se ve reflejado el fundamentalismo religioso en Panamá. Por ejemplo, el matrimonio igualitario es inconstitucional. Además, existe un control sobre el cuerpo y sexualidad de la mujer. Esto hace referencia
a que el aborto está penalizado en la mayoría de los casos en Panamá. Asimismo, el Estado genera impuestos para la Iglesia y la elaboración de proyectos de ley están motivados por presentes religiosos. También es importante mencionar que la educación sexual integral es un tema tabú. Ahora mencionaremos algunos pasos para la prevención del fanatismo y fundamentalismo religioso. Uno de ellos es la promoción del pluralismo. El pluralismo es un sistema en el cual se acepta, tolera y reconoce la variedad de doctrinas, posiciones, pensamientos, tendencias o creencias dentro de una sociedad. También es importante practicar estrategias de comprensión lectora para evitar caer a un apego hacia la lectura literal. De esta manera interpretaremos y analizaremos la información que estamos leyendo con un pensamiento crítico. Asimismo, es importante distinguir la educación de la religión, ya que cuando esto sucede en los centros educativos, los estudiantes tienen una gran influencia de la religión específica en la que el centro educativo está dirigido, creando un sesgo al momento de que la persona decida cuál religión practicar individualmente. También es importante fomentar el conocimiento y la curiosidad, ya que de esta manera siempre estaremos abiertos a nuevas preguntas y a nuevas respuestas. Otro paso para la prevención es identificar las distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Son aquellas maneras erróneas que tenemos de procesar la información, es decir, malinterpretaciones de lo que ocurre a nuestro alrededor, generando múltiples consecuencias negativas. Un ejemplo de una distorsión cognitiva es el pensamiento dicotómico que fue explicado anteriormente. Otro ejemplo de una distorsión cognitiva es la personalización, la cual se refiere a cuando las personas se sienten responsables al 100% de acontecimientos en los que apenas han participado o incluso en aquellos en los que no han participado en lo absoluto. Además, debemos practicar la proactividad. Ser una persona proactiva es tener una actitud de curiosidad y el impulso de superación para estar constantemente en la búsqueda de cómo se puede hacer lo posible para mejorar algo. La proactividad es también la capacidad de saber cómo afrontar un problema, medir las consecuencias de nuestros actos y la propuesta diaria de ser cada día más competitivos. Asimismo, es fundamental fomentar la libertad de expresión. Me parece oportuno mencionar una frase de Noam Chomsky que dice: si no creemos en la libertad de expresión para la gente que despreciamos, no creemos en ella para nada. Algunas organizaciones que pueden brindar apoyo en Panamá son la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Comité Ecuménico. Cabe destacar que no existe actualmente una organización que pueda brindar apoyo específicamente en los temas de fanatismo y fundamentalismo religioso, aunque sí hay algunas, como las mencionadas anteriormente, que pueden brindar apoyo de una manera más global, dirigidas tanto al bienestar y a la educación de la población. ¿Qué es lo que nos presenta la Biblia sobre el amor al prójimo? En Gálatas 5:14 nos dice: en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo.